Hermanos, muy buenas noches para muchos. Hoy es marzo 26 del 2021. Tengo las 7 de la noche con 2 minutos aquí en California, desde los Estados Unidos. Un saludo a todos ustedes que se están integrando en el grupo. Bueno, hoy día vamos a continuar nuestro estudio en la confesión de eh, Westminster. Vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con el mismo corazón teológico de la Reforma, que tiene que ver con el oficio mediador de Cristo, de Jesús Cristo, nuestro único mediador. Y vamos a estudiar lo que dijeron, o lo que enseñaron los teólogos de Westminster. Es un tema muy interesante. Nos están uniendo ya algunos hermanos, hermanas. Saludos a Alma, saludos a Liliana. Y esperamos también que otros hermanos vayan también uniéndose a la reunión. Saludos a Niria también. Poco a poco están uniéndose. Es un tema muy importante para conocer referente a el tema de Cristo como mediador, capítulo 8 de la Confesión de Westminster. Ahora, este tema, este capítulo tiene, a ver cuántos tiene, tiene 8 entradas, nos llevaría más de una hora, así que lo voy a dividir en dos partes. Capítulo 8 lo voy a dividir en dos partes y bueno, la primera parte va a ser las 4 entradas del 1 al 4 y luego la segunda parte de del 5 al 8. Ok, bueno, voy a... Entonces vamos a iniciar con una oración, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con una oración. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos a poder en este momento aprender tu palabra. Si te pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Saludos hermanos que están ingresando también, a nuestro hermano Mariano, nuestra hermana Isabel. Eh, Primera parte es título, capítulo 8 de la Confesión de Westminster, Cristo como el mediador. Dice ahí, agradó a Dios en su propósito eterno elegir y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad dio un pueblo, para que fuera su simiente y para ser por él en el tiempo redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado. Glorificado. Eso es eh, la primera parte. Agradó a Dios, el Padre,
en su propósito eterno, elegir y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad le dio un pueblo para que fuera su simiente y para que sea por él en el tiempo redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado. Y esto es muy importante tener en cuenta porque dentro de la cristología protestante, dentro de la cristología protestante, está en la posición de Cristo, como dice ahí, como profeta, como sacerdote y como rey. Esas tres funciones es muy importante: profeta, sacerdote y rey. Prácticamente se cumple en él todo lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, Dios elige a sacerdotes. El libro de Hebreos pone a Jesús como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. El libro de Hebreos capítulo 7 compara el sacerdocio de Jesús al sacerdocio de Melquisedec por la sencilla razón de que vienen de la eternidad hasta la eternidad, no están dentro del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico termina en el momento que termina la ley era temporal. El sacerdocio levítico era temporal solamente, el sacerdocio arónico temporal, pero el sacerdote, el sumo sacerdote Melquisedec no pertenece a ninguno de los dos. Entonces es una semejanza a Jesucristo, es una semejanza a Él. Es muy importante que eso se tome en cuenta también. Siguen entrando hermanos, nuestra hermana María Teresa, nuestra hermana Johanna, saludos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te dice que ver? Dios, hay un propósito eterno. Ese propósito eterno de Dios es elegir y ordenar a Jesús su Hijo, que Él lo hace Señor. Eso dice el libro de los Hechos. Lo hace Señor para que sea el mediador entre Dios y el hombre. O sea, hay un mediador entre Dios y los hombres. En el antiguo pacto el mediador era el sacerdote. Uno tenía que ir al sacerdote a traer sus primicias, parte del diezmo. En el antiguo pacto era traer animales, ovejas, un toro, para su sacrificio y entregárselo al sacerdote de la tribu de Leví, ¿no? Sacerdote arónico. Entonces el pueblo de Israel se acercaba a Dios a través del sacerdote. Pero eso ya terminó. Hoy en día, por ejemplo, en Cristo, en el nuevo pacto, ya no tenemos que elegir un sacerdote. Ya no hay sacerdote levítico. Ya no lo hay. Eso dice Hebreos. Ya no hay el sistema de sacrificios, de traer una oveja, un toro, un palomo. Ya no hay eso. Ya no hay el sistema de ceremonias. Las ofrendas que antes se hacía quemando, y que las ofrendas iban junto con los diezmos para el sacerdote, que tenía que ver con aceite, con vino. No había dinero, no, el diezmo nunca fue dinero. Era para los que trabajaban en el templo. Ya no hay templo, o sea que ya no hay diezmo porque ya no hay templo. Hoy en día, en el nuevo pacto, las escrituras son muy claras en ese aspecto, ¿no? En el nuevo pacto ya no hay mención de esos sacrificios. Ya nadie va, por ejemplo, a una iglesia que yo conozca, no es que usted conozca, nadie va a una iglesia trayendo un toro y le dice a su pastor: pastor, aquí traigo mi toro como sacrificio, por favor degóyelo, y aquí están mis diezmos, ¿no? 10 kilos de papa,
porque eso no era dinero, no era para el pastor. Aquí tengo lechuga para usted, ¿no? Tengo eh, perejil, cilantro, camote, plátanos, aquí está, una gallinita. No, no hay eso ya. Lo que dice Hebreos es que debemos de ofrecer continuamente sacrificios, pero son sacrificios de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Eso es nuestro sacrificio, nuestro diezmo. Y no os olvidéis de hacer el bien. Eso es nuestro sacrificio. Y de la ayuda mutua, porque Hebreos 13:15 dice, de tales sacrificios le agrada a Dios. ¿Usted quiere traer su diezmo o su ofrenda? La mejor forma es hacer el bien y ayuda mutua. Eso también lo dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted no tiene que traer, mire, pastor, aquí tengo mi última gallina para sacrificarle a Yahweh. Por favor, córtela la cabeza. No tiene que hacer. Si usted tiene, por ejemplo, una ovejita en su jardín, no la traiga la ovejita, déjele que crezca tranquila, porque ya no hay sacrificios. Yahweh no exige eso. Los sacrificios que exige es, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora usted dirá, que me van a poner entonces ahí para que me quemen. No, no, tampoco. Eso no se hace. Sino que es agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Es vuestro servicio nacional. ¿Cómo se explica eso? Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula o mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Escriban bien, esto es la ofrenda, ¿ok? O sea, si su pastor le dice, ¿y dónde está la ofrenda? Dígale eso, pastor, aquí está la ofrenda. Uno, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la ofrenda. No lo digo yo, César Arévalo no inventó esto. Si hay un problema, hablen con Santiago. Está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. A ver si les contesta. Pero eso es lo que dice la Escritura. En el Nuevo Pacto es lo que hace justamente Jesús. En el Nuevo Pacto, entonces, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ya no hay sacerdotes. Y él hace el papel de profeta, sacerdote y rey. Él está reinando ahora. Cuando el templo, cuando la pared del templo, ¿se acuerdan que dice el Evangelio? Cuando la pared del templo se rompe por la mitad y abre, eso es el fin del antiguo pacto mosaico. Se destruye el templo en el año 70. Una vez destruido el templo ya no hay sacrificios, ya no hay ofrendas, ya no hay diezmos. Ya no hay sacerdocio levítico, porque la ofrenda se daba a la tribu de Leví. Y ellos daban el 1% del diezmo al sacerdote arónico. Una vez destruido el templo, ¿dónde van a hacer sacrificios? Ya no hay. Eso lo saben todos los teólogos judíos, hebraicos, lo saben. Una vez que en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, cesa todos los sacrificios y ceremonias, no las ofrendas y los diezmos. Ya no hay sacerdocio. Entonces, al no haber sacerdocio, empieza el nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto es justamente cuando lo narra el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. Los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos en el periodo del Antiguo Pacto, porque Jesús estaba vivo. Por eso que muchas de las enseñanzas de Jesús son dichas en el contexto
del antiguo pacto. Uno dirá, pero estoy confundida, hermano, pero ¿no está en el Nuevo Testamento? Bueno, esa es una buena pregunta. La designación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una designación humana. Es una designación humana. Los apóstoles no conocieron esa división porque no había Biblia en ese entonces. La Biblia fue compuesta de esa forma unos 400 años después. Pero Pedro, los apóstoles, los discípulos, ellos nunca dijeron, a ver, hermanos, abran la Biblia en Santiago. No existía eso. No existía eso. Entonces, todo lo que dice Jesús, lo dice en el Antiguo Pacto. Eso lo dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Pablo a los Gálatas, capítulo 4, dice, Jesús nació bajo la ley. Bajo la ley. O sea, sus enseñanzas se tienen que ver desde ese punto de vista. Una vez que muere, se rompe la pared del templo, entramos al nuevo pacto. Pedro, su primer mensaje, no es bajo el antiguo pacto, es bajo el nuevo pacto. Y él dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos en Jesucristo. Ese es el mensaje del nuevo pacto en Cristo. ¿Se dan cuenta? El mensaje lo predicaban en el templo de Jerusalén, pero no vemos ninguna que dicen, buenos discípulos, ahora agarren cada uno una palomita, una ovejita, un borreguito, un toro, una vaca, un palomo, vamos al templo a hacer sacrificios. No hay eso. No existe eso. No hay ningún pasaje en las Escrituras. Hechos, las cartas de Pablo, la carta de Juan, la carta de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Judas, Apocalipsis menos. No existe donde digan a los cristianos tienen que hacer sacrificios. Lo que sí existe es que en la comunidad del pacto existe que el que tiene ayuda al que no tiene. Y eso es básico. En pocas palabras, lean el libro de los Hechos. Por eso les invito, hermanos, a los que quieren estudiar la Biblia, ¿no? A los que quieren estudiar la Biblia. Yo no hago que salten, que aplaudan. Eso se deja a gimnasios donde pueden aplaudir. Pero si quieren estudiar la Biblia, les invito. Primer día de la semana, domingo, 8 de la mañana, pongo el video a estudiar. Nada más, no les hago perder su tiempo, porque yo tampoco pierdo mi tiempo. Entonces, como no pierdo mi tiempo, yo no quiero que ustedes pierdan su tiempo. Entonces, a estudiar la Biblia ese día. Porque ahí estamos estudiando justamente cómo los primeros cristianos en Jerusalén se reunían, alababan al Señor. El origen de la Eucaristía. Sí, sí, yo sé que los amigos evangélicos no entienden esa palabra Eucaristía. Ellos dicen catolicismo romano. No, no es catolicismo romano. El sacramento, la comunión. O sea, todos esos elementos que hacen de la vida cristiana está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Y eso lo vamos a ver. Y eso lo estamos estudiando. O sea que nadie está inventando absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, también algunos dicen que no son reformados. Bien, bueno, ustedes creen más la confesión de Westminster, ¿no? Sus catecismos, dice Catecismo Católico Romano. No, no, no es. ¿Saben quién inventó el catecismo? Adán. Dice hermano, ¿cómo que Adán? Se ríen. Bueno, yo también me río. Pero mi risa es porque, si supieran por qué me río, no se reiría. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, y les da hijos, y le dicen sojuzguen la tierra y dominen, ¿cómo creen ustedes que Adán y Eva enseñaron a sus hijos? No había teléfono celular, no había tablets. Ellos les enseñaba Eva haciéndole preguntas. A ver Abel, a ver Caín, ¿quién creó el mundo? Claro, ellos no creían en la evolución como hoy en día se cree. Entonces, esa pregunta se respondía. La pregunta y respuesta se llama catecismo.
¿Ya ven? Facilito. No lo inventó el Papa, la Iglesia Católica Romana, ni Calvino, ni Lutero, ni yo, ni nadie. Así, así se enseña a los niños. Y eso pasó de generación en generación. Abraham le enseñó eso a Isaac y a Jacob, su esposa Sara. Isaac le enseñó eso, Jacob le enseñó eso a sus hijos, a las 12 tribus de él, a sus 12 hijos. ¿Se dan cuenta qué hermoso es? 400 años después viene Moisés, y cuando Dios le da a Moisés, y por eso tienen que leer el Pentateuco, hermanos evangélicos, les voy a dar una tarea que tal vez nadie les ha dado. Lean la Biblia. Sí, estudianlo, amigos evangélicos. Si usted se salió del catolicismo porque usted dice que ahí hay estatuas, el Papa, la hostia, lo que sea, no me importa. Pero si usted entró a una secta evangélica y sigue igual, regrésese de donde vino, porque no ayudó en nada a la humanidad. Pero si usted es serio y dice, sí, yo me salí porque quiero estudiar la Biblia, bueno, entonces estudie la Biblia. Estúdiala. Léalo por primera vez al menos. Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Porque ahí dice exactamente Yahweh, que les da la ley a Moisés, que eso lo tiene que enseñar a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos por generaciones. ¿Cómo se llama eso? Catecismo. Catecismo. El problema está en que cuando se meten de evangélico, no se enseña eso. Porque evangelicalismo nace aquí, en los Estados Unidos. Aquí donde estoy, aquí nace. No viene la reforma de Jerusalén, no viene de Damasco, de Antioquía, no viene de ahí. Viene de aquí. Y aquí no hay reforma. Entonces, lo que se enseña es justamente una religión americana. Y eso va a México. Cuando fueron a México los evangélicos misioneros americanos, les gustó la comida mexicana, la parte del norte de México, y se quedaron ahí. Luego van todo Centroamérica, Honduras, Guatemala, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y luego Sudamérica. Colombia, Ecuador, Venezuela, van bajando por Perú, siguen bajando más a Chile, Argentina y todos los paisitos. Pero no es reforma. Los reformadores fueron serios en el estudio de la escritura. Ellos no perdían tiempo. Ellos no estaban enseñando, mira, les voy a contar un cuento. No, nada de eso. Biblia, hermano. Lee, edúcate. Si no has leído la Biblia, léelo, por favor. Léelo. Sí, léalo. Porque justamente en el Antiguo Testamento es donde apunta a Cristo todas las ceremonias, rituales, ofrendas, diezmos, sacrificios, fiestas judías. Todo eso era con un propósito. Y el propósito es apuntar a la venida de Jesucristo. Jesús fue declarado Señor y Cristo después de la resurrección de los muertos. Eso dice Pedro. Hechos capítulo 2. Eso tiene que ustedes leerlo. Entonces Dios eso justamente hace, ¿no? Cuando Él dice que Él puso a Jesús como el intermediario entre Dios y el hombre. Entonces nuestro sacrificio, como acabo de leer, y lo voy a volver otra vez porque yo sé que se olvidaron. Así es, no se sientan mal, yo sé que se olvidan. Al minuto que se dice, se olvidan. Pero lo voy a repetir para ustedes. Hebreos 13, 15, 16. Ofrezcamos continuamente mediante Él, Cristo, el sacrificio de alabanza a Dios. Fíjese, ese sacrificio, o sea, no tiene que sacrificar a la ovejita ni a la palomita, no. Es decir,
el fruto de labios, 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 aquí labios, que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien. Bien, a ver, hermano, no tiene que comer. Ok, usted tampoco, usted está enfermo. Vamos a ayudarle. Aquí dice la Biblia, yo no lo digo, aquí dice la Biblia. ¿Por qué? Porque de esos sacrificios de ayuda se agrada a Dios. Entonces, cuando su pastor le dice, bueno, hermano, es tiempo de ofrenda, usted dígale, correcto, hermano, vamos a dar la ofrenda. Conozco 5 hermanos que están enfermos y pobres, vamos a ir a visitarle, porque de tales ofrendas se agrada el Señor. Así que vamos. Claro, seguramente el pastor estaba pensando, dinero. No, no, es que de eso no se agrada el Señor. Hebreos 13, y lo voy a volver a repetir porque yo sé que se olvidaron. Aquí está. Vuelvo otra vez a repetir. Hebreos 13, 15, 16. Porque de tales sacrificios, fíjese, se agrada el Señor. Nada más, no hay que discutir, nada. El hermano está enfermo, está que se muere, no tiene dinero, entonces vamos a visitarle. Práctico, preciso, conciso, directo, nada más, nada menos. Eso es la comunidad cristiana, desde Escritura. Nada más y nada menos. Recuerde eso, subráyelo. Marcador, Biblia, subráyelo, memorícelo, compártalo, porque eso está en la Escritura, ¿no? ¿Qué más? Número 2, el Hijo de Dios. Voy a poner aquí, esto es algo muy importante. Copia. Luego esto voy a compartir con ustedes con los textos, pero aquí está otro. Aquí está. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, de una sustancia igual al Padre, cuando llegó la plenitud de los tiempos, fíjese, la plenitud de los tiempos es el nuevo pacto, tomó por sí la naturaleza de hombre con todas las propiedades esenciales y sus enfermedades comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. 12, 13 años tenía la Virgen María. Muchas lo ponen como una mujer de 25 años. No, no. 25 años en ese tiempo, no. Ya era abuela. Ya era abuela. Se casaban a los 12, 13 años. De modo que dos naturalezas complejas, perfectas y distintas, la deidad y la humanidad, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. ¿Quién es el verdadero Dios y el verdadero hombre? Pero un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo. O sea, esta fórmula de que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad es un misterio en el sentido teológico, porque esto ha llevado por siglos a un debate teológico de quién es Jesús. Desde el principio del cristianismo había aquellos que decían Jesús es solamente hombre. Otros decían Jesús solamente es espíritu. Bueno, otros decían, bueno, Jesús es hombre y Dios, la mitad de hombre, la mitad de Dios, dos naturalezas. Otros decían, bueno, tiene solamente una voluntad, dividido en dos cuerpos. O sea, el hecho de definir quién es Jesús ha traído muchas divisiones teológicas, sectas, herejías, y bueno, esto no es nuevo, 400 años. Debate en las iglesias, conforme la iglesia iba creciendo, decían, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? Significa que Dios lo creó, porque también la Escritura dice, nosotros somos hijos de Dios. ¿O se refiere a algo más? ¿Se refiere tal vez a un hombre divino? Y si es divino, ¿por qué no lo dijo Dios mismo? ¿Por qué la Escritura no dice Dios, Jesús no dijo yo soy Dios? Así, literalmente, yo soy Dior. ¿Por qué el Evangelio de Mateo
de Marcos, de Lucas, no dice que Jesús dijo, yo soy Dios. ¿Por qué no hay ese testimonio? Entonces muchos decían, bueno, hay una razón. ¿Por qué solamente decía, por qué él aceptaba que le digan Jesús hijo de David? Si David ya había muerto siglos atrás. Sin embargo, cuando le dice el ciego, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, él ni siquiera le dice, ¿sabes qué? Mi nombre no es hijo de David. No le dice eso. Él lo acepta. ¿Por qué él no solamente no dice hijo de Dios? También dice porque el hijo del hombre. Oye, pues todos somos hijos de hombre, ¿no? Yo soy, no, mi papá es hombre, soy hijo de él, usted también. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice hijo de hombre? ¿Es diferente al título hijo de Dios? ¿O a qué se refiere el título hijo de Dios? O sea, por eso la gente, los teólogos decían, ¿quién es Jesús? ¿O es hijo de hombre? ¿O es hijo de Dios? ¿O es los dos? Bueno, si es hijo de hombre, ¿quién fue su padre terrenal? Porque no puede tener dos padres. Si es hijo de Dios, ¿es Dios el papá de Jesús? Y si es hijo de hombre, él dice que es hijo de hombre, ¿quién es su padre? José. Pero sabemos que José no fue el padre. Entonces, ¿quién fue el padre? ¿O a qué se refiere? Mentira, esas preguntas se hicieron los teólogos por más de 300 años. Por eso que hubo concilios, para definir quién es Jesús. Y venían aquellos que decían, bueno, Jesús fue creado por Dios. Otros decían, no, Jesús no fue creado por Dios. Si es hijo de Dios, entonces existió con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién es la mamá de Jesús? Otros teólogos decían. Bueno, porque claro, porque si es el hijo de Dios, entonces ¿quién es la madre? Y ahí entra el aspecto de María. O sea, si se dan cuenta, no era fácil definir quién es Jesús. Entonces se llevó muchos debates teológicos, hasta que el grupo mayoritario dijo, bueno, Jesús es Dios. Sí, sí, es hijo de Dios. El hecho que es hijo de Dios, su naturaleza es divina. Pero también es humana porque nace de una mujer. Y es cierto, ahí dice la Biblia. Entonces, si nace de Dios y nace de la mujer, entonces tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Obvio. Entonces, si Dios es el Padre, Dios es, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Es algo difícil de comprender. Y ese era el debate. Ese era el debate siempre. Y hoy en día hay grupos que niegan que Jesús es Dios, aceptan que es hijo de Dios, pero no es Dios. Tuvo un principio los testigos de Jehová, lo más principal. Pero hay otras sectas más que dicen eso. Los teólogos de Westminster dicen, bueno, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno. Fíjense. O sea, Dios verdadero y eterno. Los que creemos en la Trinidad no tenemos problemas en aceptar esa definición, porque no es que creamos en Dios dioses, sino un Dios es una Trinidad. Igual al Padre. ¿Se dan cuenta? El Padre también es Dios. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, o sea, nace de la mujer. Gálatas capítulo 4, Juan 1:1. Y los evangelios, el nacimiento de Jesús. Con todas las propiedades esenciales, sus enfermedades comunes, pero sin pecado. El término sin pecado define que fue un hombre perfecto. Pero ahí viene otra pregunta. Si fue perfecto, ¿por qué lloró cuando murió Lázaro? Un ser perfecto no siente tristeza, porque eso es propio del humano caído, sentir tristeza. Es más, si fue perfecto, ¿por qué dijo, yo no sé ni la hora ni el año en que voy a venir, solamente mi Padre sabe? Bueno, entonces el ser perfecto debe conocer. Si fue perfecto, ¿por qué lloró y le dolió cuando le azotaban? Un ser perfecto no tiene que hacer eso. Y si es perfecto, ¿por qué murió?
Un ser perfecto no muere. O sea, todas esas preguntas los teólogos decían, bueno, aquí hay algo que está mal. Esa definición dice que es perfecto, pero murió, lloró, sufrió, se enojó cuando sacó a los campistas del templo, se enojó. Entonces no fue tan perfecto. Eso se debatía bastante entre los teólogos. Entonces la fórmula que dice aquí es la fórmula trinitaria, en donde la mayoría de las iglesias de origen ortodoxo, el catolicismo, la iglesia ortodoxa, el protestantismo en su mayoría, acepta esta definición, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Entonces, cuando dice hijo de hombre, tal vez se refiere a que nació de la Virgen María, pero no a que su padre o a que tuvo un padre humano. O sea, José no fue el padre biológico de Jesús. O sea, Jesús no tuvo padre biológico, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María, humana, mujer humana. ¿Entiende? Más o menos tratando, y esto es lo que ellos trataban de hacer entender. Había otro grupo que decía, no, Jesús solamente fue humano, nada más. Otros decían, bueno, Jesús tampoco fue humano, fue divino. Sí, fue divino y no fue humano. O sea, habían esos extremos. Sí, eso es así. Pero en la Trinidad creemos que hombre, divinidad, 100% uno, 100% el otro, diríamos completo, pero sin pecado. Dice, las dos naturalezas se complementan, pero son distintas. Se unen de una forma inseparable en una sola persona y no se confunden. Este es el verdadero Dios, el verdadero hombre, es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué? Porque recuerde que tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Vamos a ver aquí la parte número 3. Dice así. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unido a lo divino, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo en exceso, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría, conocimiento, a quien agradó al Padre que habitase toda la plenitud de la deidad en él, con el fin de que, siendo santo, inofensivo, sin mancha, lleno de gracia y de verdad, pudiera estar enteramente capacitado para desempeñar el oficio de mediador y de fiador o garantizador. Este oficio no tomó para sí mismo, sino que fue llamado para él por su Padre, quien puso en su mano todo poder y juicio y le dio el mandamiento de ejecutarlo. O sea que el Padre, ¿no?, en su naturaleza humana ungió a Jesús. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán? Descendió, dice el Espíritu, en forma de una paloma y una voz de arriba. O sea, fíjese la Trinidad. Jesús, el Espíritu en forma de paloma y el Padre habla. Padre, Hijo, Espíritu. La Trinidad. Una forma increíble, ahí está, ¿no? Y dice, en ti tengo complacencia. O sea, aprueba en ese momento con el Espíritu Santo el ministerio de Jesús. Ahí empieza. Eso es lo que narran los evangelios. Le da sabiduría, conocimiento. Eso le agrada al Padre. Que en Jesús habite toda la plenitud de la deidad. Pablo lo escribe así. Siendo santo, apartado, inofensivo, sin mancha, lleno de gracia y de verdad, para que estar enteramente capacitado para desempeñar el oficio de mediador y garantizador. O sea, el Padre le preparó a su Hijo para que sea el mediador entre Dios y los hombres. Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan, lea el Evangelio de Juan, es uno de los evangelios más hermosos que existe. Me gusta, porque ahí presenta a Jesús y presenta realmente la verdadera intención que Jesús tiene para su iglesia.
Juan el Evangelista escribe su último evangelio y es diferente a Mateo, es diferente a Marcos, es diferente a Lucas. El evangelio de Juan es diferente. Si usted lo lee, hay cosas que no dicen el resto de los evangelios, no lo dicen, pero que presentan a un Jesús de una forma que no presentan los otros evangelios. El Padre le dio ese oficio a él y puso en su mano el poder y el juicio y la orden de ejecutar eso. Por eso que él dice, yo no hablo de mí. El Padre que me envió, él me ha dado justamente mandato para hacer. Y eso está en el capítulo 6 de Juan, ¿no? Dice, al día siguiente, miren, nomás voy a leer esta parte. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Esta es la Reina Valera. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Padre. Cuando vio la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron a las barcas, la gente les entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjese, la gente buscaba a Jesús. Cuando le hallaron en el otro mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo viniste aquí? Así le dijeron, con mucho drama, ¿cuándo viniste aquí? Pero Jesús le responde, le hizo, de cierto les digo, en verdad, ustedes me buscan, pero no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se quedaron satisfechos. Así directo Jesús. Se dan cuenta que Jesús no tenía, como quien dice, pelos en la lengua. Le dice la verdad, ustedes me buscan porque comieron, porque ya llenaron la panza. Sí, así directo, así. Recuerde que Jesús no hablaba español y estos son traducciones. En el original suena diferente. En el original griego suena, muchos dicen brusco, y es verdad. Cuando se lee el original suena brusco, no tan refinado como en el español. Pero así lo traducen. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Fíjese, ahí está. El Padre señaló a Jesús. Él no se eligió a sí mismo. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Evangélico pentecostal, escuche. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Recuerde, los evangelios fueron escritos durante el antiguo pacto. Todavía no se generó el nuevo pacto. Estaba en el antiguo pacto. Por eso mucha gente entiende mal, dice, oh, aquí se contradice con eso, con esto. Pues tranquilo. Tranquilo. Tenga su Biblia a la mano. Por eso se hizo evangélico, para estudiar la Biblia. Bueno, estudia la Biblia conmigo. Muy bien. ¿Qué más? Dice, ¿qué señal haces tú para que podamos ver y creamos? ¿Qué obra haces? O sea, esta gente le desafía. Ahora, la gente de Israel era socarrona, malcriada, irrespetuosa, arrogante, soberbia. Le dicen, pues ¿qué señal haces tú? ¿Acaso no vieron que habían comido 5,000 panes? ¿Acaso no vieron todo lo que hizo Jesús? Y todavía le dicen, sin vergüenza, cara dura, ¿qué señal haces para que creamos? Se dan cuenta que Jesús tuvo extra paciencia con esta gente. Yo no tengo paciencia con esta gente. Me falta mucho, es la verdad. ¿Para qué les voy a engañar? Ahora, fíjese lo que dice Jesús. Jesús dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos si te creamos? Fíjese qué contestones
respondones. Estos son los que cuando la mamá le dice, recoge tus calcetines, le dice, pues díselo al otro, malcriados, ¿no? Así le dice, oye Felipe, lava los trastes. ¿Y por qué siempre me dices a mí? Díselo a la otra. Malcriados, contestones. Así son. En vez que digan, sí, mamá, lo voy a hacer. No me importa que lo haga todos los días, pero tú me mandas tu orden, es ley, yo lo hago. No, no, no dicen eso. Dicen, ¿y por qué a mí solamente? ¿No? Así dicen. Malcriados. Y así le dijeron a Jesús. ¿Qué más dice? Veamos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Con eso les tapó la boca. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no van a creer. ¡Correcto! Jesús sabía que esta gente, como la hay ahora, no es que, oh, si yo veo, creo. Mentira, mentira. Ellos vieron al mismo autor de la vida y no creyeron. Ahí lo dice Jesús. Léalo, lo voy a leer otra vez para que vean de que no estoy engañando. Dice, no os dije, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y fíjese lo que dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Metáfora. El que a mí viene nunca tendrá hambre espiritualmente. O sea, está abriendo una metáfora Jesús. El que en mí cree nunca tendrá sed. Este es el principio de lo que se conoce como el sacramento de la comunión. Sacramento de la comunión. Porque es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Nuestro espíritu se alimenta. Jesús está sentando las bases teológicas diciendo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre. Así dice, ¿no? El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí está. O sea, ¿de qué vale que yo le diga esto? Cuando ustedes son tan soberbios, tercos. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. El buey conoce a su dueño. El asno también. Pero ustedes no conocen a Yahweh. O sea, si comparamos el burrito y el buey con Israel, nos quedamos con el burrito. Nos quedamos con el buey. Porque son más obedientes que Israel y no ha cambiado. Ahí Jesús mismo les dice. ¿Y qué más dice? Murmuraban entre ellos. No, y no queda ahí. Dice, mas os he dicho, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que vi viene no le echo fuera. ¿Qué más prueba podemos tener de que esté en Cristo no pierde la salvación? El que a mí viene, que el Padre le da, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Disculpa, pero ya se llenó, ya no hay lugar. No, no hay eso. El que a mí viene, yo nunca le echo fuera, o sea, le da la bienvenida. Y fíjese lo que dice después. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, esto es muy importante. Teológicamente Jesús no vino para hacer, a ver, yo voy a hacer lo que quiero. No existe eso. Yo vengo para hacer la voluntad del que me envió. Hay una sujeción a la autoridad del Padre. Lo que yo hablo es porque el Padre me dice que habla.
Jesús no habló más ni menos de lo que el Padre le dijo. Fíjese lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, recuerde, el Padre le da. Uno no dice, como dice la mentalidad evangélica, cuántos quieren aceptar a Cristo, ¿no? Apúrate, Él está esperándote a la puerta. Él te está mirando. No seas terco. Él te está mirando. Ándale. Le vas a hacer esperar, te está esperando. Mira, está cansado Jesús así. Está esperándote. No, no hay eso. Eso lo inventaron los evangélicos. Lo que la Biblia enseña realmente es, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera, o sea, el que viene a Jesús es porque el Padre le da, no pierda yo nada. Y no solamente va a venir el que el Padre le dice, sino que cuando lo reciba Jesús, no lo va a perder, ¿no? Y dice, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está. De las mismas palabras del apóstol Juan registradas en Escritura. El Padre elige quién viene a Jesús, Jesús lo recibe y lo resucita. Así de simple. Subráyelo, por favor, subráyelo. Evangélico, evangélico, escriba, por favor, no cierre su Biblia, no mire las noticias en este momento, dígale que el perrito que se ladra no se va a morir. Los perros pueden estar sin comida por 3 días, por si acaso les digo. Yo he criado perros toda mi vida. No se va a morir el perrito. Pero escuche esto. Dice aquí la Biblia. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día posterior. No es que yo tengo a Cristo en mi corazón y Él vive en mí, enamorado estoy de Él, enamorado estoy de Él. Cristo vive en mi corazón. No, esos son coritos evangélicos. Son coritos evangélicos. No es eso. La Biblia enseña algo diferente. La Biblia dice, esta es la voluntad del Padre, voluntad, es su voluntad. Que todo el que me diere no lo pierda nada, sino que le resucite. Y esta es la voluntad también del Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucite. Y el 41 murmuraban entonces los judíos, pero qué murmuradores, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, este no es Jesús, el hijo de José, pero fíjese qué bravucones esta gente, cuyo padre y madre conocemos, viven acá a la vuelta. ¿Cómo pues dice este desierto y descendido? Jesús, ya conociendo, les dijo, no murmuren entre ustedes. Ahora recuerde, los evangelios hacen un resumen de la vida de Jesús. Jesús no solamente le dijo no murmuren, él no estaba haciendo broma. No murmuren. Yo sé que están murmurando de que mi padre, de que mi madre, que soy de aquí. No murmuren. No hablen chismes. No murmuren. Tranquilos. Ya Jesús comenzó a tomar más postura y dice, ninguno puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día. En otras palabras, lo que está diciendo, ustedes se creen muy ya de que con Abraham, como dices, no es así. El que viene a mí no es porque él no quiere. El que viene a mí es porque el Padre quiso que venga a mí. Y una vez que viene, yo lo resucito. Si ustedes no vienen, pues lloren por ustedes, porque no son elegidos. Ahí está la Biblia, hermano. Léanlo. A ver, vamos a ver. Subráyelo. ¿No es cierto? Subráyelo. Ahora, ¿qué más? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos de comer? Antes de eso dicen el 45. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí.
El verdadero judío, dice Jesús, es el que viene a mí. Esa es la verdad. Aprende del Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Bueno, ¿quién vino? ¿Quién vino de Dios? Jesús. Jesús. Jesús vino del Padre. Y dice, de cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Hace un paralelo, Jesús. El maná del Antiguo Testamento y él del Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto los que comieron el maná murieron todititos, no hay nadie vivo. Pero el que come de este pan que vino del Padre, no morirá eternamente. Y mire lo que dice Jesús. $52 dicen los judíos, ¿cómo puede ese darnos de comer su sangre, su carne? ¿Se dan cuenta que el judío era pero bien malcriado? ¿Entienden lo que significa la palabra malcriado? Uno que no respeta al padre ni a la madre. Ahora, ¿saben por qué? Otra cosa muy importante, quiero que sepan. El Antiguo Testamento manda la ley de Yahweh, le decía, todo aquel que maldice a su padre sea apedreado, sacado afuera, apedreado hasta que muera. ¿Saben por qué dice eso la ley de Moisés? Porque los hijos desobedecían, insultaban y humillaban a los padres. Cuando sucedía eso, Yahweh quería que saquen al hijo malcriado y que lo apedrean hasta matarlo, porque abominación es a Yahweh. ¿Se imagina que eso suceda hoy en día? Póngase a pensar realísticamente, porque esa es ley de Dios, o sea, no fue una parábola, eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, así de malcriados eran los judíos. Todo lo que le dijeron a Jesús es porque le hacían a sus padres. Malcriados. Cuando le decían, recoge el calcetín, le decía, pues díselo al otro. Así, contestones y malcriados. Así eran. Y yo sé que usted conoce a más de uno en su familia que es así. Simplemente dígale, agradece que no vives en el Antiguo Testamento. La verdad. ¿Qué dice? El que come, dice Jesús 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en su corazón. En vosotros. Ahí está. Ahí dice Jesús mismo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postero. Palabras de las Escrituras. Evangélico, subráyalo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús mismo lo está diciendo. No dice porque mi carne es como comida. Dice es. Verbo presente, cero estar. Es verdadera comida, es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios. Esto sí merece dar un gloria al Señor. Esas son palabras vivientes de Jesús. El Espíritu Santo utiliza esas palabras para llegar a su corazón y para que usted se arrepiente de sus pecados y confiese el nombre de Cristo y declare que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que está diciendo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestro padre comieron el maná, ahí con Moisés. Murieron. El que come este pan, que es el mismo, vivirá eternamente. Y el 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. O sea, está registrado. Juan registra este diálogo. Capítulo 6. Yo les encarezco, hermanos. Yo les ruego por el bien de su espíritu, léanlo. Por algo usted se hizo evangélico, ¿no es cierto? No.
Sí, 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 así es el evangélico. Yo dejé la iglesia católica por esto. Pero si usted no lee, bueno, regrésese de donde vino. Sí, 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 regrésese. Porque no sé por qué se cambió de camiseta cuando sigue igual. Es la verdad. Pero si usted se hizo evangélico para cantar coros, pero y no estudia la Biblia, yo no sé por qué lo hizo, sinceramente, honestamente. Pero en fin, con esto voy a terminar aquí. Y recuerden, el mediador entre Dios y los hombres es Jesús. La semana que viene vamos a continuar con la segunda parte. ¿Ok? Vamos entonces a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias Señor en el nombre de Jesús. Que tu palabra haya entrado en la vida, en la mente, en el corazón de las personas que hayan escuchado. Es mi oración así en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la gracia, la paz de Jesucristo sea en ustedes hoy y siempre. Amén.